Bienvenidos, vamos a visualizar por un momento ese gran salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todas las banderas, el podio de mármol verde, los líderes mundiales, dando discursos que a veces cambian el mundo y otras, bueno, no tanto. La imagen es icónica, claro, pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué pasa cuando se apagan las cámaras? ¿Es este foro un simple club de debate global? ¿Una especie de teatro político? ¿O tiene un poder real, tangible? Para responder a esa pregunta, vamos a sumergirnos en el Manual de Instrucciones, en el documento que lo define todo, la Carta de las Naciones Unidas. Específicamente, vamos a analizar a fondo el capítulo 4, que es el que establece, digamos, las reglas del juego para la Asamblea General. Nuestra misión es descubrir dónde están sus verdaderos músculos y dónde sus cadenas. Empezamos. De acuerdo. Empecemos por lo más básico, lo fundamental. ¿Quién juega en esta cancha? La Carta dice que están representados todos los países miembros de la ONU. Y aquí viene un primer detalle interesante. Cada país puede enviar hasta 5 representantes, pero al final del día solo tienen un voto. El principio es un país, un voto. Suena muy bonito, muy democrático, pero, a ver, seamos honestos. ¿El voto de una pequeña isla del Pacífico realmente pesa lo mismo que el de una superpotencia? Esa es la pregunta del millón, y toca el corazón mismo de la ONU. En la práctica, claro que el poder de negociación, la influencia económica y militar de una superpotencia es inmensa. Obviamente. Pero no hay que subestimar el poder de ese principio. Lo que crea es un espacio único en el mundo donde la igualdad soberana no es solo una teoría, es una regla procesal. He visto a diplomáticos de países muy pequeños usar ese voto único con una habilidad increíble. Forman bloques, construyen coaliciones y de repente un grupo de 30 o 40 países pequeños pueden poner un tema en la agenda global que las grandes potencias, preferirían ignorar. O sea que su poder no está tanto en el voto individual, sino en la capacidad de unirse y formar una mayoría. Exactamente. Es un poder colectivo. No pueden forzar a una superpotencia a hacer algo militarmente, pero sí pueden ganarle una votación. Y eso tiene un peso. Pero ¿sobre qué pueden votar? ¿Cuál es el límite de su agenda? Porque la Carta usa una frase que suena increíblemente amplia. Dice que puede discutir cualesquiera asuntos o cuestiones. Eso significa literalmente cualquier cosa. El clima, la pobreza, la inteligencia artificial. Todo. Prácticamente sí. Desde una disputa fronteriza hasta la regulación de la pesca en alta mar. Su mandato temático es casi infinito. Pero aquí viene la palabra clave, el matiz que lo cambia todo. El poder principal de la Asamblea no es legislar, sino hacer recomendaciones. Y recomendación suena débil. Suena a un consejo que puedes ignorar sin consecuencias. Si la Asamblea no puede aprobar leyes vinculantes como un Parlamento Nacional, ¿cuál es su verdadero impacto? Es que su poder no es legal en el sentido coercitivo. Es un poder, digamos, normativo. Pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ajá. Fue una resolución de la Asamblea General. No era una ley que los países estuvieran obligados a cumplir al día siguiente. Era una recomendación, una declaración de principios. Y sin embargo, se convirtió en la piedra angular de todo el derecho internacional de los derechos humanos. Decenas de tratados, constituciones nacionales, se basan en ella. Es como la gran incubadora de normas del mundo. Justo. Las ideas que hoy son simples recomendaciones, mañana pueden convertirse en tratados vinculantes o en costumbres internacionales. Es un juego a largo plazo. Es una buena forma de verlo. Es la que planta las semillas. Pero aquí llegamos al punto que me parece más conflictivo, donde la cosa se pone tensa. Paz y seguridad internacional. Uno pensaría que es el tema más importante de todos. Sin embargo, hay una línea en la Carta que, leyéndola, suena como que le dice a la Asamblea, cuando los adultos del Consejo de Seguridad están hablando, tú te callas. Es así de brutal la jerarquía. La palabra brutal es buena, porque la jerarquía es muy clara y es deliberada. La Carta dice explícitamente que mientras el Consejo de Seguridad esté tratando activamente una crisis o una disputa, La Asamblea General no debe hacer ninguna recomendación al respecto. exacto, a menos que el propio Consejo se lo pida, claro está. Pero, ¿por qué? ¿No sería mejor tener más voces y perspectivas sobre un conflicto? La lógica de los fundadores en 1945 era evitar la cacofonía y los mensajes contradictorios en medio de una crisis.
Querían un órgano de acción rápida y ejecutiva, y ese es el Consejo de Seguridad. Una sola voz. La idea era, para las decisiones urgentes de guerra y paz, necesitamos una sola voz y un camino claro. Si la Asamblea, con sus 193 miembros, estuviera debatiendo una cosa mientras el Consejo, con sus 15, intenta negociar otra... Sería un caos. Parálisis total. Totalmente. Se diseñó una división del trabajo. La Asamblea puede discutir los grandes principios de la paz, como el desarme, pero la gestión de la crisis en tiempo real es del Consejo. Tiene sentido, pero también suena increíblemente frustrante. Sobre todo cuando el Consejo de Seguridad queda paralizado por el veto de uno de sus miembros permanentes, ¿no? ¿No ha habido momentos en la historia en que la Asamblea ha dicho, ya basta, si ustedes no actúan, lo haremos nosotros? Absolutamente. Y esa es la belleza de un documento vivo como la Carta. Se ha interpretado y estirado. El ejemplo más famoso es la Resolución Unión Pro Paz de 1950, durante la Guerra de Corea. Ajá. El Consejo de Seguridad estaba bloqueado por el veto soviético. Entonces, la Asamblea General, en una movida audaz, afirmó su propio poder para recomendar medidas colectivas, incluidas las militares, si el Consejo no cumplía con su responsabilidad. O sea, encontró una grieta en el sistema. Es un mecanismo polémico y no se usa a menudo, pero demuestra que la Asamblea no siempre ha aceptado ese rol pasivo. Ha encontrado formas de levantar la voz cuando el silencio del Consejo se vuelve ensordecedor. Es fascinante cómo las instituciones se adaptan. Ok, entonces en temas de seguridad está claramente subordinada. Pero me pregunto, ¿dónde tiene la Asamblea un poder que sea suyo y de nadie más? Un poder que nadie le pueda discutir. Sospecho que, como en tantos otros sitios, la respuesta está en seguir el rastro del dinero. Has dado en el clavo. Quizás el poder más concreto y menos conocido de la Asamblea General es el poder de la billetera. La Carta establece, sin ambigüedades, que la Asamblea es la que examina y aprueba el presupuesto de toda la organización. Un momento, ¿de toda la organización? De toda. Desde el sueldo del secretario general hasta el financiamiento de las misiones de paz o los programas de UNICEF. Incluso el de las misiones que autoriza el Consejo de Seguridad. Incluso esas. El Consejo puede autorizar una misión, pero la Asamblea tiene que aprobar los fondos. Y no solo eso, también decide cuánto paga cada país miembro. Me imagino que eso convierte el debate del presupuesto en una batalla campal. Es un campo de batalla político de altísima intensidad. Los países usan su influencia ahí para promover sus prioridades, para asegurarse de que los programas que les importan reciban fondos, o para castigar a los que no. Es aquí donde se negocian algunos de los acuerdos más duros. Si controlas el dinero, controlas gran parte de la agenda. Y la Carta incluso prevé un castigo para quien no paga su cuota, ¿verdad? Es como en un club. Si no pagas, pierdes tus privilegios. Así es. La regla es muy directa. Si un país se atrasa en sus pagos por un monto que iguale o supere lo que debía haber pagado en los 2 años anteriores, ¿Qué pasa? pierde su derecho a voto en la Asamblea General. Es la sanción más fuerte que la Asamblea puede imponer a uno de sus miembros. ¿Y se ha aplicado alguna vez? ¿Ha habido países que han perdido su voto? Sí, ha ocurrido en varias ocasiones con distintos países. Pero la regla también tiene una cláusula de escape, un matiz muy importante. A ver. La Asamblea puede decidir perdonar la sanción si considera que el impago se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del país. Ah, eso abre la puerta a la interpretación. Exacto. A un análisis político. El país no paga porque no quiere o porque de verdad no puede, por una crisis, un desastre natural. Esa decisión la toma la propia Asamblea, lo que añade otra capa de negociación y diplomacia al proceso. Entonces tiene el poder del dinero, el poder de las normas a largo plazo y el poder moral de la opinión mundial. Y, por lo que veo en la Carta, también tiene el poder de organizarse como quiera. Exacto. Se reúne cada año, elige a su propio presidente, establece su propio reglamento y, esto es clave, puede crear todos los organismos subsidiarios que estime necesarios. Esa es su capacidad de adaptación. Totalmente. Cuando surgió la necesidad de trabajar en el cambio climático, se crearon comités bajo su alero. Cuando la descolonización era el gran tema, se crearon órganos para supervisarla. Si mañana la gobernanza de la inteligencia artificial se convierte en el problema global número 1, la Asamblea no necesita pedirle permiso a nadie.
Puede crear una comisión y empezar a trabajar. Esa autonomía le da una agilidad y una relevancia que perduran. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿club de debate o centro de poder? Después de este análisis, me parece que la respuesta es ambas cosas, y esa es precisamente su naturaleza única. Yo creo que esa es la conclusión correcta. Es un parlamento mundial que representa el ideal democrático de la igualdad entre naciones, pero opera en un mundo definido por la desigualdad de poder, ¿cierto? Su poder es de persuasión, no de coacción. Su influencia es a menudo lenta, gradual, pero puede ser profunda y duradera. La Carta diseña una tensión fascinante y permanente entre el poder universal de la Asamblea y el poder concentrado del Consejo de Seguridad. Entender esa tensión es entender el corazón del sistema de Naciones Unidas. Y me gustaría cerrar con una idea para reflexionar. Mencionamos que la Carta le da a la Asamblea el mandato de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Esa Carta se escribió en 1945. Las reglas del juego se diseñaron para un mundo que salía de una guerra mundial, preocupado por tanques y fronteras. Hoy nuestros mayores desafíos son globales y a menudo invisibles. Pandemias, ciberataques, desinformación, el futuro de la inteligencia artificial. La pregunta que queda en el aire es, pensando en estos nuevos desafíos, ¿estará la Asamblea General a la altura de su mandato original? ¿Será capaz de empezar a escribir las nuevas reglas del juego que necesitamos para el siglo XXI? La Carta le da la herramienta, pero la voluntad política para usarla, bueno, eso depende de los 193 miembros que se sienten en ese gran salón.